Hebreos capítulo 10, verso 26 al 29. Gloria al nombre de Jesús. Si a la parcilla hay alguien que no lo ha encontrado, por favor ayúdele a él o a ella. Amén, para que todos juntos podamos leer la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, verso 26 al 29, para la gloria de nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Estamos preparados, hermanos? Amén. Amén. Por favor, sígame con su vista esta preciosa noche. Se lee la palabra dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia congregada decimos amén. Amén, dice la palabra del Señor. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hasta ahí nada más. Dele la mano al que está en la par suya. Dígale: el último sacrificio que aceptó el cielo. El último sacrificio que aceptó el cielo. Gloria al Señor. ¿Cuál es? Este es el monitor, ¿verdad? Amén. Vamos a ponerlo por aquí porque estuvimos ayer predicando. ¿Este también es monitor? Sí. Amén. Le voy a dar vuelta aquí. ¿Hay algún problema? No. Ok. Amén. Estuve ayer predicando en la ciudad de San José, California, y predicamos, bueno, casi como 2 horas. Cuando me vine a dar cuenta, ya, amén, aquí ¿a quién le gusta la palabra, verdad? Te aseguro, no me paso de las 12 de la medianoche. Gloria al nombre del Señor. Amén, siéntese por favor. Amén, andamos un poco afónico. Gloria al Señor, pero amén, Dios nos da la fortaleza para compartir su palabra. Gloria a Jesús. El último sacrificio que aceptó el cielo ya fue hecho. Gloria al nombre de Jesús. El escritor a los hebreos es un escritor, o más bien dicho, su autor es anónimo, debido a que los eruditos en determinado momento, cuando comenzaron a estudiar esta carta, o más bien este pergamino, comenzaron a indagar quién fue el que escribió la carta a los hebreos. Algunos se la adjudicaron a Pablo debido a su cierta cercanía de la manera como escribía Pablo sus cartas paulinas. Otros se la adjudicaron a Pedro, otros a Priscila y Aquila. Al final, estos eruditos llegan a la conclusión que el escritor a los hebreos es anónimo, no se conoce quién fue el autor. Mas sin embargo todos llegan a una conclusión, que aunque no conocieron o no se conoce a ciencia cierta quién fue el autor de esta carta a los hebreos, mas sin embargo tienen la certésima seguridad de 100% que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y eso es lo importante en la Escritura. A la larga, a la verdad, no nos interesa quién escribió la carta, no nos interesa si fue un apóstol, fue un profeta, no nos interesa, gloria al Señor, si fue un hombre de renombre, un hombre estudiado o un hombre de campo. Lo que nos importa es que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. La revelación más grande viene a través del Espíritu Santo de Dios, y por esa razón es que la iglesia recibe la palabra con gozo y con alegría. A su nombre sea la gloria. Ahora,
el escritor a los hebreos, sucede de que el enfoque principal de este hombre de Dios que decide escribir esta carta a esta iglesia, que la mayoría eran 100% judíos, era una iglesia de judíos, no habían gentiles. Entonces el enfoque principal de este escritor, gloria al Señor, al enviar esta carta a los judíos, es presentarle a los judíos la superioridad de Cristo que está arriba del profeta Moisés. Es presentar la superioridad de Cristo que está arriba de los ángeles. Es presentar la superioridad de Cristo, que su gracia está por encima de la ley. ¿Por qué el escritor a los hebreos toma esa postura? ¿Por qué razón? Porque los hebreos, para ellos Moisés era el gran profeta de Dios. Sabían bien que muchas de las revelaciones vinieron por medio de ángeles enviados desde el cielo. La ley de Moisés, gloria al Señor, que Dios se le entregó al profeta Moisés, era algo invariable, algo inquebrantable para ellos. Mas sin embargo el escritor a los hebreos les quiere enseñar que aunque Moisés fue un gran profeta de Dios, aunque la ley en determinado momento, en la quinta dispensación de la historia, fue entregada para la nación judía, mas sin embargo el escritor quiere presentarle que hay alguien por encima de la ley, alguien por encima de Moisés, y ese se llama Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ese se llama Jesucristo, el que partió la historia por dos y el que murió por todo el género humano en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios esta noche? A su nombre, a su nombre. Y les quiere presentar que Jesucristo, gloria al Señor, vino a hacer el cumplimiento de la ley. Jesucristo no es que vino a abrogar, no, Él vino a cumplir la ley, porque nadie la había podido cumplir durante toda la historia. Gloria al Señor, durante estuvo en vigencia la ley de Dios dada a Moisés, nadie la pudo cumplir. Mas sin embargo, cuando Cristo vino, gloria al Señor, en un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, cuando Cristo vino a la tierra, participó de carne y de sangre, dice la palabra, para destruir el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y aunque fue 100% hombre, mas sin embargo fue el único que pudo cumplir la ley, porque aunque fue hombre, el abismo de diferencia es que todos pecaron y Jesucristo se mantuvo perfecto, Jesucristo se mantuvo santo. Por eso es que nosotros para nosotros el blanco se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios esta noche? ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios esta noche? Bendito sea Dios en la noche de hoy. Ahora, cuando el escritor a los hebreos les presenta a Jesucristo como el superior a Moisés, sucede de que esta congregación de los hebreos, de judíos, muchos de ellos estaban pasando momentos muy difíciles. Eran tiempos de persecución. Y de cierta manera le llegó a los oídos de este hombre de Dios, que no lo sabemos quién fue, que muchos hebreos estaban pensando en desertar del evangelio. Estaban con el pensamiento de apartarse de la gracia. Estaban con el pensamiento, hermano, de apartarse del camino de Jesucristo y volver a su antigua vida. Volver nuevamente a la ley de donde ellos habían salido. ¿Por qué razón tenían ese pensamiento? Porque aunque estaban en la gracia, se daban cuenta que la gracia, gloria al Señor, no era libertad para pecar, era una vida santa delante del Señor.
Cuando estaban en la ley, estos hebreos, escúcheme, no hay nación como la nación de Israel que no conozca a la perfección los sacrificios de animales. No hay nación como la nación de Israel que no conozca el sacrificio de ovejas, de carneros, de machos cabríos. No, ellos lo conocen a la perfección, porque desde que son niños los padres le van enseñando a los hijos las diferentes clases de fiestas que hay dentro de la nación de Israel. Así que cuando llegan a viejos, ellos conocen perfectamente las diferentes ofrendas que van a llevar delante del Señor. Ellos conocen perfectamente los sacrificios de los animales. Así es que estos hombres eran personas que conocían los sacrificios. Por eso es que cuando alguno de ellos pecaba, ellos podían borrar su pecado llevando un animalito, llevando un carnero, llevando un macho cabrillo. Sin embargo, en la gracia se dieron cuenta que ahí no se estaban más sacrificios. Se dieron cuenta que en la gracia Dios había llamado a su pueblo no a inmundicia, sino a santificación. Cuando dicen amén esta noche, Dios llamó a su pueblo no para que le dieran la espalda, no para que pecaran, no, sino para que se guardaran en santidad para Él. A su nombre, a su nombre. Así es que estos hebreos, algunos de ellos no soportaron la situación, la prueba, la lucha, la persecución. Y cuando le hablo de prueba o de persecución, no estamos hablando que cualquier pruebita, no. Muchos de ellos eran perseguidos por el Imperio Romano. Empezando, sus bienes eran confiscados. Mire, solo por decir que Jesucristo era su Salvador, su Dios. Los bienes de muchos de los hebreos eran confiscados al venir al Evangelio. Así que comienza una persecución sin precedente en el tiempo del primer siglo de la iglesia primitiva. Así es que debido a esta tremenda persecución, algunos de estos hebreos comienzan de cierta manera a hablar que quieren desertar de la gracia. En otras palabras, como en este tiempo, el hermano que se calla del Evangelio. Lo admirable es que si usted le pregunta al que se aparta de la gracia, ¿cuál es la prueba que está pasando para dejar al Señor? ¿Cuál es el problema? ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Le quitaron los bienes, no, sin más trabaja el aguado. ¿Sí? ¿Qué fue, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué dejó al Señor? ¿Qué es lo que le está pasando, siervo? ¿Por qué está desanimado? ¿Por qué ya no quiere ir a la iglesia? Es que alguien le ha puesto la pistola y le ha dicho, mira, si seguís yendo a la iglesia te voy a matar, maldito. Y alguien que vino a sentenciarlo, no. Oh, hermano, por pequeñeza hoy queremos apartarnos de la gracia. ¿Por qué? Porque somos niños en el Evangelio. No hemos entendido el precio que han pagado por nosotros. Porque cuando alguien entiende el precio que pagaron por él, va a valorar el sacrificio de Cristo, va a valorar el sacrificio del Cordero. No hay nada que se iguale al sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. A su nombre. No hay nada. Pero entrevistemos a los hebreos, hermano, ¿por qué quiere apartarse de la gracia? Ellos dirían, bueno, para empezar, toda mi riqueza me la quitaron. Quedé en la calle. Segundo, hermanos, cuando iba a gozarme a un culto, diría el hombre, agarraron a mi mujer y ya la mataron en el Coliseo Romano. Le estoy dando un ejemplo, las pruebas de ese tiempo. No crea que es como hoy. Hermano, ¿por qué no ha venido a la iglesia? Cállese, varón, solo Dios sabe la prueba que estoy pasando, siervo. ¿Qué pasó, hermano? No, hombre, varón. En ayuno y oración estaba y me corrieron del trabajo, fíjese. Mira la prueba. ¿Qué pasó, sierva? ¿Por qué ya no quiere ir a la iglesia? No, hermana. Esa vieja que tienen de líder, no, a mí no me traga, varón. Mire por qué cositas queremos dejar el Evangelio, mire. Pero son pequeñeces, hermano, que si el apóstol Pablo resucitara diría, ¿qué? Este se llama cristiano.
Este se llama iglesia de Cristo, no diría Pablo. La iglesia que yo conozco es poderosa en la tierra. La iglesia que yo conozco se para firme, no por cualquier pequeña le da la espalda al diablo. Ante persecución, ante espada, ante peligro, ante hambre, se planta firme sobre este planeta terráqueo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios esta noche? ¿Cuántos son la iglesia del Cordero en esta noche? ¿Cuántos se consideran parte del cuerpo de Cristo? El que siervo de Dios aprende a valorar el sacrificio del Cordero. La mujer que sierva de Cristo aprende a valorar lo que Cristo hizo por ella en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en la noche de hoy? Tenemos que valorar el último sacrificio que aceptó el cielo y fue el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Bendito sea Dios esta noche. Pero mire las pequeñeces por las cuales queremos apartarnos de Dios. A su nombre. Mire las cositas, hermano. Por cualquier cosa queremos dejar el evangelio. Por cualquier cosita, hermano. ¿Y qué pasó? ¿Y ahora por qué? Ya no lo vemos como antes. Nada. Yo no sé por qué me quitaron. Yo era presidente de caballeros y ya me quitaron ese privilegio. Por un privilegio. Y mire, hermano, ahí se mira quién está enganchado en un privilegio. El que sirve a Dios por un privilegio, cuando se lo quiten, se le pincharon las llantas al camión. ¿Sí? Olvídese. Pinchada la llanta. Y como tractor viejo, ni para adelante ni para atrás. Pero si cuando era presidente estaba con todo. Cuando era diácono Joel, que animaba fuego de Jehová, varón fuego. Hay vigilia, era el primero en la vigilia. Hay ayuno, era la primera en el ayuno. Pero cuando le quitaron, ay Dios mío, eso es lo que yo no entiendo. Cuando usted está por un privilegio, a usted rápido se le va a ir el gozo. Pero cuando usted está por Cristo, usted se planta en el evangelio. Usted se para firme en la roca que es Cristo. Usted alaba a Dios en todo tiempo, porque sabe que no está aquí por el hombre, está aquí por Jesucristo. El que murió por usted no fue el hombre, no fue la mujer, se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuánto podemos dar gloria a Dios esta noche? Tenemos que valorar el último sacrificio que aceptó el cielo. A su nombre, a su nombre. Los tiempos que a la iglesia le ha tocado vivir, no hay persecución, hermano. Dígame, aquí salen a predicar a la calle, ¿verdad que sí? ¿A quién le han puesto la pistola para hablar de Jesucristo? ¿A quién? ¿Ha salido alguien ahí con un machete en mano? Vaya pues, mira, andate para la casa, no te quiero ver. Te voy a cortar la cabeza si andas predicando a Cristo. ¿A quién? A nadie. A nadie. Pero mire el evangelio aguacatón que nos tenemos en este tiempo, hermana. Un evangelio pintado de pintura nada más. Mire el evangelio que estamos viviendo en este tiempo. Cualquier cosita nos desanima, hermano. Cuando yo estoy estudiando esta carta a los hebreos, hay un libro muy lindo que se llama La historia de la iglesia, o también hay otro que se llama Las catacumbas. Cuando usted estudia la historia de lo que le tocó vivir a la iglesia de los primeros 3 siglos, usted se quedará admirado. Porque esas sí eran pruebas de verdad, hermano. ¿Cómo así? Llegar a un culto, mire, que llegara solamente el hombre, y el pastor de ese momento sabe de que él tiene su esposa y sus 2 hijos, y aquel varón que está en el culto está llorando, y el pastor lo mira llorar, y él dice que extraño, no vino su esposa. Los 2 hijos que tiene no se los veo. Y el pastor en su interior dice, ay, es capaz que los soldados romanos apresaron a su esposo y a sus hijos. Y el pastor sabe que ese varón que está allí por dentro quiere gritar. Y está angustiado porque sabe que ha perdido a su esposa y a sus hijos. Ya los soldados romanos los han tomado para luego el siguiente día ponerlos en el coliseo romano para que los maten los leones, los tigres, los cocodrilos.
¿Por qué? Porque la iglesia de los primeros 3 siglos, óigalo bien, era la diversión para el imperio romano de ese tiempo. Óigalo bien, el imperio romano consideraba a la iglesia el enemigo acérrimo de ese momento. Entonces imagínese que el pastor llegara a preguntarle: siervo, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué te veo llorando? Te veo un poco triste, hermano. ¿Qué te pasó? ¿Te robaron en la calle? ¿Qué fue lo que te pasó? Él diría: no, hermano, cuando venía para el culto los soldados romanos tomaron a mi esposa y a tus hijos, y yo sé que van a morir. Sin embargo, hermano, que estoy en el culto y esa gente, hermano, a pesar que estaba en tremendo problema, en tremenda angustia, ¿qué hombre va a querer perder a su esposa? ¿Qué hombre va a querer perder a sus hijos? Pues hasta allí llegaba el amor hacia Dios. Cuando llegaban a un culto, aunque llegaban con amargura de espíritu, pero era gente que valoraba el sacrificio de Cristo. Era pueblo que amaba a Dios, a pesar de que había perdido a su esposa y sus hijos. Nadie paraba el evangelio de ese tiempo. Nadie detenía el evangelio de ese tiempo. Era imparable porque amaban el sacrificio de Jesucristo. A su nombre. A su nombre. Ahora veamos por qué el que está a la par suya está bravo. Preguntémosle por qué ha venido con cara de pocos amigos. Acerquémonos y digámoslo: hermano Tencho. Nadie llama Tencho por aquí, no, ¿verdad? Hermano Tencho, ¿y por qué tiene esa cara de pocos amigos? ¿Ha perdido algún hijo, hermano Tencho? No, diría: gracias a Dios todos están vivos, hermano. Hasta uno se me añadió este día. ¿Y por qué tiene esa cara? ¿Por qué tiene esa cara, hermano Tencho? Cállese, esa vieja no me quiso dar cena esta noche, hermano. Pero, hermano, sé que son pequeñeces. Cállese, hermano. Un gran chisme me han levantado, fíjese. ¿Sí? No, hombre, hermano, un chisme como usted no tiene idea. Un chisme le quitó el gozo al hermano Tencho. A su nombre. Veo bien pensativo el que está en la parte tuya, fíjate. El hermano Tencho ya se puso pensativo. Pero imagínense las pequeñeces que nos hacen temblar a nosotros, hermano. Las cositas, los detalles que a nosotros nos hacen temblar, y nosotros decimos: no, es que ya no aguanté demasiado. La hermana dice: no, ya no aguanto más. Esa vieja que hoy está de presidenta ya no la aguanto ya. Esa diaconisa que pusieron, no, yo no me la trago, esa vieja no. Ya no voy a la iglesia, pastora, ya no cuente conmigo, porque es que esa diaconisa que puso, yo no estoy de acuerdo con ella. Hermano, mire, pequeñeces, nos entretenemos. ¿Sabe por qué? Porque somos inmaduros, no entendemos por qué estamos en el evangelio. Usted no vale 2 ojos que lo vean mal y una lengua que hable mal de usted. No, usted vale la sangre del Cordero. Hay que valorar el sacrificio de Cristo. Hay que valorar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta noche? Porque cuando usted aprende a valorar eso, nadie lo para, nadie lo detiene, porque somos imparables por el poder del nombre de Jesucristo. Cuando aprendemos a valorar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios esta noche? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios esta noche? Bendito sea Dios en la noche de hoy. Pero, hermanos, es lamentable ver la condición de la iglesia en estos últimos tiempos. Y esto es a nivel general. Esto es a nivel general. Esto, nadie va a ver, ya le llevaron al hermano el chisme. Ya no. Es que, hermano, esto lo estamos viviendo a nivel general en todas las iglesias. En todas las iglesias, hermano, mire todo lo que la iglesia está viviendo en este tiempo. Cositas nos detienen el avance. Hay gente, hermano, que hay cosas que lo ha detenido, y un simple chisme, un simple chambre, una pequeña cosa, le quitaron el liderazgo, le quitaron aquello, y una cosa pequeña lo ha detenido. Y después que lo hemos visto encendido bajo el fuego del Espíritu, hoy lo vemos apagado como una llamarada de tusa. Y uno dice: bueno, ¿y qué le pasó a esta mujer? ¿Qué le pasó a este varón? Gente que no ha entendido
entendido quién lo ha llamado, cuando tú entiendes quién te ha llamado, nadie te va a parar. Tú vas a buscar a Dios en todo tiempo. Vas a aprender a buscar a Dios en ayuno, en oración. Cuando la gente hable de ti, más vas a buscar a Dios, más te vas a meter con el Señor, porque has aprendido que estás en la iglesia no por el hombre, sino por Jesucristo. Cuando dicen amén esta noche, a su nombre, a su nombre. Mire, desde que yo llegué al evangelio, eso se me metió aquí en la cabeza. Aquí estoy por Cristo. Y tuve un pastor rajatabla que me instruyó. Olvídese, media vez me miraba así, vaya, pues parece firme, varón, me decía. Me acuerdo cuando tenía 16 años. Y a los 16 años le dije, siervo, fíjate que hay una doncella que me llama la atención. ¿Cómo me dijo? Hay una doncella que me llama la atención. No me le despica, los 40 días de ayuno y oración, me dijo. Vaya, dije yo, así es. 40 días de ayuno y oración. Y se le va a ir a esa calentura. Vaya, dije yo, esto así es. Y es que esto así, hermano. Si por tío, 13 años, 14 años, y ya con novias en Facebook, imagínate. Dios mío, Dios, no está tremendo esto. Ya con novias en Facebook. Y si fuera poco, 4 tienen los aguados. Los cascos cibernéticos son estos, hermanos. Pero aquí está el detalle. Cuando nosotros no hemos entendido qué es el evangelio, cualquier cosa nos para. Porque no valoramos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No lo valoramos. Entonces, cuando tú entiendes por qué estás aquí, usted aquí no está para caerle bien al hombre, a la mujer, usted está aquí para agradar a Dios y luchar por una salvación tan grande que no vale $3 ni $100. Esa salvación vale la sangre del Cordero. Y hay que valorar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, cuando usted se le mete eso en la vena, yo estoy aquí por Jesús. Yo estoy aquí por Jesús. Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Cuando usted se le mete eso en las venas, hermano, y en el corazón, y usted dice, no, yo tengo que luchar por esta salvación. Usted no pagó por su salvación, no, la salvación la recibió de gracia, gratuitamente. En otras palabras, nosotros, nadie puede decir, yo por $1000 soy salvo porque era rico. No, gratuitamente recibimos lo que no merecíamos. Lo recibimos, por eso es que gracia, hermano, es un don inmerecido, un regalo que no lo merecíamos. Mas sin embargo, a Cristo le pareció salvarnos, no merecernos. Él murió en lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora que tenemos esta salvación, no la podemos desaprovechar. No, hoy vamos a luchar, no para ganarla, sino para mantenerla firme. Vamos a luchar. Óigalo bien, ya somos salvos. Hoy luche por esa salvación. No deje que nadie tome su corona. No deje que nadie tome su corona. No deje que nadie tome su corona. Luche por lo que Cristo le ha dado, salvación de su alma. A su nombre, a su nombre. Ahora vamos a pasar de la introducción. Ahora llega el momento en que cuando el escritor a los hebreos se da cuenta del pensamiento de ciertos judíos que eran parte de la iglesia evangélica de ese tiempo, se da cuenta del pensamiento de ellos. Viene el escritor a los hebreos y es donde, entre muchos consejos que le da la iglesia de los hebreos, le menciona estas palabras, donde en el versículo 26 lo leímos: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué es que le escribió eso el escritor de los hebreos a la iglesia de los hebreos, a la iglesia de judíos? ¿Por qué? Porque a causa de los momentos difíciles que alguno de ellos estaba pasando, querían apartarse de la gracia y volver a la ley. Volviendo a la ley, muchos de sus bienes iban a ser traspasados una vez más a ellos. Iban a tener una vida cómoda. Ya nadie los iba a ver mal. Ya sus bienes que habían sido confiscados, iban a volver a tomarlos. Y
iban a tener la libertad que si había una deslizadita, un sacrificio y arreglaban el problema. ¿Me está entendiendo? En otras palabras, si había un viejo caliente podía caer en adulterio y acá un macho cabrillo ya tapaba el pecado y no había problema. A su nombre. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo de la ley, o más bien estos judíos, ellos conocían perfectamente la manera de cómo el Dios Padre había de cierta manera dado ordenanzas cuando alguien había caído en pecado en la dispensación de la ley, antes que Jesucristo viniera. Así es que algunos de ellos querían volver, y cuando el escritor de los Hebreos se da cuenta de eso, le dice: porque después de haber recibido el conocimiento de la verdad y ustedes vuelven atrás, después que ya conocen la verdad del Evangelio, después que ya conocen la verdad de la palabra, le dice el escritor: ya no hay más sacrificio por su pecado. Ahora, los judíos conocían perfectamente todos los sacrificios que allí se practicaban perfectamente. Habían diferentes clases de sacrificios. Les voy a mencionar rápidamente 3. Habían muchos, pero el enfoque no es hablar de todos los sacrificios. Les voy a mencionar 3 nada más. Uno de los sacrificios sobresalientes, o el más importante dentro de la nación de Israel, era un sacrificio que era conocido como el sacrificio pascual, o el sacrificio de la Pascua, que además de ser un sacrificio, era una fiesta importantísima dentro de la nación de Israel. Así es que en esta ceremonia o en esta fiesta se celebraba el sacrificio pascual, donde en este sacrificio pascual, que lo hacían una vez al año, el sumo sacerdote, hermanos, tomaba los 2 carneros o los 2 animales más perfectos que tenían en todo ese lugar, en todo ese pueblo de Israel. Uno de esos animalitos o uno de esos corderos era sacrificado, y la sangre de ese cordero el sumo sacerdote la tomaba, y con esa sangre él entraba hasta el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, los 2 querubines viéndose el uno hacia el otro, gloria al Señor, y el propiciatorio, estaban encima del propiciatorio. Así es que allí llegaba el sumo sacerdote a derramar sangre ajena de un cordero que había inmolado. Ahora, eso se hacía, gloria al Señor, con uno de los corderos. Con el segundo cordero que el sumo sacerdote tomaba, hoy la Biblia dice que este segundo cordero, el sumo sacerdote ponía su mano sobre su cabeza, simbolizando, óigalo bien, que el pecado que había cometido la nación de Israel era traspasado sobre ese segundo cordero. A este segundo cordero no lo mataban, lo enviaban que se fuera para el desierto a perderse, y nunca lo volvían a ver más a ese cordero. ¿Qué simbolizaba este segundo cordero o este segundo animalito? Simbolizaba que así como nunca volvieron a ver a ese cordero que fue enviado al desierto a que se perdiera, así también Dios nunca se iba a volver a recordar de los pecados que habían cometido. Así es que los 2 corderos, tanto el que inmolaban como el que se perdía en el desierto, ambos representaban del verdadero cordero o del cordero perfecto que aparecería sobre este planeta terráqueo. Porque todo lo que hubo en la ley solamente era una sombra de lo que habría de venir. Todo eso se cumplió en el cordero perfecto que se llama Jesús de Nazaret. Ese fue el último sacrificio que el cielo aceptó, que el Padre aceptó en propiciación por nuestros pecados. A su nombre. Ahora, segundo sacrificio, se lo voy a mencionar rápidamente. El segundo sacrificio es conocido como el sacrificio del día y de la noche, que es un sacrificio continuo. Se conoce como sacrificio continuo o sacrificio diario. Este no lo auspiciaba el sumo sacerdote, lo hacían los sacerdotes que estaban diariamente auspiciando sacrificios en el templo. Este sacrificio continuo diario
en ese día, gloria al Señor, ellos hacían sacrificio en la mañana y en la tarde. En la mañana a las 9 de la mañana y en la tarde a las 3 de la tarde. 2 clases de sacrificio que lo hacían diariamente. Por eso se le llama sacrificio continuo o sacrificio diario. Pues también este sacrificio era sombra del verdadero sacrificio, del sacrificio perfecto. ¿Por qué razón? Porque si usted es curioso en la Escritura, cuando Cristo está como cordero inmolado ya en la cruz del Calvario, yo quiero hacer una pregunta en la noche de hoy. ¿A qué hora Cristo fue puesto en aquel madero? ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. ¿Y a qué hora Cristo exhaló su espíritu para ser bajado de la cruz? A las 3 de la tarde. En otras palabras, Cristo tuvo 6 horas desde las 9 de la mañana, desde el sacrificio de la mañana hasta el sacrificio de la tarde. 6 horas. Pues así es que estos 2 sacrificios o el sacrificio continuo se cumple en la vida de Jesucristo. Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que la salvación que tenemos no vale plata, no vale oro, vale sangre del Cordero, vale sangre del Cordero, vale sangre de Jesucristo. ¿Cuánto puede dar un gloria a Dios esta noche? Dale fuertes aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la noche de hoy. A su nombre. Tercer sacrificio. Y con este voy a llegar al corazón del mensaje. El tercer sacrificio es conocido como sacrificio por mi pecado o sacrificio personal. Además de ser un sacrificio, era como una ofrenda. Que el que había cometido un pecado, no importaba cuándo lo había cometido, si hoy, si lo cometía en un mes, él sabía que por ese pecado, la única manera para que lo perdonaran era llevando un sacrificio al templo. Era llevando un sacrificio al templo, un animalito. Si tenía plata, tenía billete, como el que está en la par suya con plata, llevaba un cabrito, una oveja. Si era medio acabado, como el que está allá más adelante de usted, que no tenía tanta plata, llevaba un palomino. A su nombre. En otras palabras, habían ricos y habían pobres. De todo. Así es que el rico se daba el taco de decir, bueno, aunque yo caí en adulterio ayer, pero no importa, aquí le llevo el mejor cordero a Jehová. El mejorcito, para que Dios vea que estoy arrepentido. Y el pobre decía, bueno, sé que por caliente le fue al Señor, pero aquí le llevo un palomino para que yo vea que estoy arrepentido. Entonces ambos, para que su pecado fuera no borrado sino tapado, llevaba un sacrificio al templo. Este es el sacrificio personal o el sacrificio por mi pecado. Así es que de esta manera, gloria al Señor, todo judío sabía que si alguno de ellos caía en pecado no había problema. ¿Por qué? Más los que eran listos, miren, los que tenían plata a cada rato caían en pecado, no había problema. Ellos tapaban el pecado con un sacrificio. Imagínense usted, un ejemplo, alguien que tuviera tanta plata, millonario, mínimo si tenía 500 ovejas, tenía 500 oportunidades para pecar. Sí, 500. El pobre, aunque sea pobre, por lo menos que se consiguiera 20 palominos para pescar, tranquilo. Y aquí no ha pasado nada. Se limpia la boca el cochino y aquí no ha pasado nada. A su nombre. Entonces este es el sacrificio por el pecado. Que cuando alguien, gloria al Señor, cometía un pecado, decía, no hay problema, no, Dios sabe que estoy arrepentido, voy a llevar este sacrificio al templo y de esta manera le voy a pedir perdón a Dios. De esta manera Dios va a ver que yo estoy arrepentido. Así es que le dice el escritor a los hebreos, ay, si alguno de ustedes está volviendo a pensar atrás, porque en la ley no había problema. Si le fallaban a Jehová, si le fallaban a Dios, y no había problema. ¿Por qué? Porque llevaban un sacrificio, gloria al Señor, para que su pecado fuera limpiado. Esto es, si no habían 2 testigos que vieran que el sinvergüenza había caído en adulterio. En otras palabras, los listos, gloria al Señor, se la ingeniaban para que nadie lo descubriera. Eso era en la ley. Mas sin embargo le dice el escritor a los hebreos, en la gracia es diferente. En la gracia, si alguno de ustedes piensa revolcarse en el pecado, ya no estén pensando en otro sacrificio, porque el sacrificio que aceptó el cielo fue el sacrificio
de Jesucristo. Y fue de una vez y para siempre. Fue de una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio por tu pecado. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Entonces el escritor de los Hebreos le dice: aquí en la gracia ya no hay más. En la ley, los que eran listos, hermanos, sobrevivían. ¿Sí? Había que ser listos. Media vez no había nadie de testigo, fácilmente. El que la llevaba de listo, allá sobrevivía ahí, pero media vez, bueno, para que Iván no me fulmine, llevo allá un animalito para que mi pecado sea tapado. Eso era en la ley. Media vez no hubieran dos testigos oculares que miraran a ese sinvergüenza o a esa sinvergüenza. A su nombre. Pero en la gracia ya es diferente. Yo no sé por qué es que los pícaros dicen: estamos en la gracia, no me juzguen. ¿Usted ha escuchado eso? No, dice sí. Yo no sé por qué esos predicadores son radicales. Si estamos en la gracia, pues esto no, hombre, extremista, como que estuvieran en la ley ahí, que matan como machete, que matan. No, estamos en la gracia es para disfrutarla. No, si Cristo murió por los pecados que yo cometí ayer, y Él sabe que también por los pecados que voy a cometer mañana. Si ahora nos pican los tamadaces en el Evangelio, pero los que hemos comprendido que es la gracia, decimos: no, gracia no es libertad para pecar, gracia no es libertad para ensuciarme. No, la gracia es una salvación que no la merecía, un regalo que no lo merecía, mas que no lo merecía, Cristo le pasió por amor morir por mí en la cruz del Calvario. Cuando damos gloria a Dios, a Jesús de Nazaret, cuando damos gloria a Dios, a Jesús de Nazaret, tenemos que valorar el último sacrificio que aceptó el cielo. A su nombre, a su nombre. Esto así es. ¿Qué es lo que le quiere decir el escritor a los Hebreos? Miren, ahorita ya en la gracia, si alguien quiere caer en pecado, mire, voluntariamente. Porque hago una pregunta: ¿a quién le ponen una pistola para caer en adulterio? ¿A quién? A nadie. ¿Cuántos se necesitan para caer en adulterio? ¿Cuántos? No, 3. 2 calientes y el diablo que esté presente. ¿Sí? Para caer en adulterio, 2 calientes y el diablo que mete fuego. También hay fuego extraño. Ahora, pero aquí está el detalle. En la gracia, aquí no es que hay 2 testigos oculares, no. En la gracia, desde que usted manda un mensajito de texto, el varoncito le manda un mensaje de texto a la sierva, a la chava, le dice él: mi chava, dice. Ni se han presentado, pero gran aguado, chava, mi chava, le dice. Vaya, desde que le manda el mensaje de texto y le dice: baby, te extrañé esta noche. No te mires en la iglesia, mi amor. A su nombre. Y Dios desde el cielo, en tu trono, nada se le escapa, hermano. No te mires esta noche, baby. Como que viera la cipota vino el aguado, como que no viene a contemplar la hermosura de Jehová. A su nombre. Ahora, pero vamos a ver hasta dónde se le da hilo a esa cosa. Y de momento le dice: baby, no sabes cómo te extraño. Y le dice: cómo deseo tenerte en los brazos. Ay, hermano, gran caliente. Cómo deseo tenerte en los brazos. Oiga, y no son casados ni novios, ahí andan solamente, como decimos allá, debajo de agua. Debajo de agua nada más, a su nombre. Y cuando le habla así, oiga, dice la Biblia que cualquiera que mire a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. ¿Cómo son conocidos los adúlteros en la ley? Que 2 testigos lo hayan visto. Miren, no, yo miré que era un maligno, ahí estaba, en el hecho de pecado, 2 testigos. Pero en la gracia, con solo que la miró, la deseó y la quiere tener en los brazos del malacate. Ahí. Eso es la gracia. A su nombre. Entonces yo no sé por qué es que la gente dice: qué radicales estos predicadores, vos. Extremistas. No, vos. Demasiado, no tiene misericordia de la manera que impide la voz. Qué hombre más ingrato para predicar.
No, este hombre parece talibán. Dios reprenda al diablo. Yo soy siervo de Jesucristo y predicamos la palabra de Dios. Aquí no le ponemos ni le quitamos. La palabra sin levadura. Una palabra que ministra tu alma. A la carne no le va a gustar. La carne no le va a gustar. Se va a poner bravo, pero el alma se va a edificar. El alma se va a edificar y a llenar con la palabra. Porque seca se la hierba, marchita se la flor. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Bendito sea Dios en la noche de hoy. A su nombre. A su nombre. Dale la mano al que está en la parte tuya, dile, no te bravo, tenemos que estar contentos, decirle. Tenés que estar contentos, dile. Mi alma alaba a Dios esta noche. A su nombre. Sí. Y si lo mira un poco serio, dile una sonrisa de colgate, de oreja a oreja. Que vean que usted está contento esta noche recibiendo la palabra. Si lo mira medio amargado, transmítale gozo que tenés en el corazón. Porque esta noche creo que hay un pueblo hambriento por esta palabra. Esta noche sé que hay un pueblo que viene dispuesto a recibir el maná del cielo. Viene dispuesto a recibir esta palabra. Palabra no adulterada. Palabra que edifica tu alma. Que ministra tu espíritu. Cuando pueden dar gloria a Dios esta noche. Dale fuertes aplausos. Dale fuertes aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta noche. A su nombre. A su nombre. El último sacrificio que aceptó el cielo. Ahora sí, vamos a entrar al corazón del mensaje. Dale la mano al que está a la parte tuya, dile, prepárate que Dios quiere seguir bendiciéndote. A su nombre. Ahora, oiga lo que dice el escritor a los hebreos. Le dice el escritor, si ustedes pecan voluntariamente, es decir, nadie los está obligando a pecar. Imagínense, en el tiempo de ellos, ahí le decían a los hebreos, o niegas a tu Dios, reconociendo al César como Dios, o te matamos. Ahí sí era duro, hermano. Ahí sí se sabía quiénes eran los cristianos de hueso colorado. Ahí sí, hermano. No, hermano, hasta el diablo dice que es cristiano. Sí. No, hasta el diablo dice que es creyente. Si la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan a la presencia del Señor. Pero en el tiempo de la iglesia primitiva, aquel que decía soy cristiano, públicamente lo mataban. Por eso la Biblia dice, y todo aquel que confesare el nombre de Jesús será salvo. Pero hay que ver en qué tiempo se escribió y qué fue lo que pasó. Porque aquel que decía soy cristiano, soy seguidor de Jesús, Jesús es mi Salvador, se atenía a las consecuencias. Ahora no. Ahora cualquiera dice que es cristiano. Va saliendo del cine, no, dice, me gané 2 para Cristo en el cine. Tranquilo, cualquiera dice que es cristiano hoy. El hermano anda en licra rosada, dice que es siervo de Dios, el varoncito. Cualquiera dice que es cristiano hoy, hermano. La hierba que aquí dan y prometida, ya la ven empantalonada, hierba de Jehová. A su nombre. Cualquiera dice que es cristiano hoy en este tiempo. ¿Cómo hemos degradado el evangelio? Antes de venir aquí hablábamos con un pastor, un hombre de Dios, que estaremos predicando en una vigilia en su iglesia en San José. Y me dice, varón, me dice, tenemos que mantenernos. Porque a nosotros se nos enseñó la sana doctrina desde nuestro país, El Salvador. Y no es fácil aquí en Estados Unidos. Mas sin embargo, lo que hemos aprendido no lo podemos cambiar. Porque en El Salvador, créame, en El Salvador, ay, es bonito predicar sana doctrina, sí, ya. Claro que hay unos malacates, aguacatones y todo, pero hay iglesias firmes todavía en nuestro país. Conservadora. ¿Me entiende? Pero en Estados Unidos, hermano, aquí está tremendo. No, aquí está tremendo. Si uno llega a lugares que uno siente que le van a tirar la silla en el lomo. Unas miradas estrambólicas, hermano. Y uno dice, Dios mío. Y cuando uno hace el llamado, quiero saber quiénes sirven al Señor, todos levantan la mano, hasta la adúltera levanta la mano, todos. La Jezabel que está ahí sentada dice que es cristiana para la gloria del Señor. Si uno quiere hacer el llamado a todos, porque todos se miran medio raros ahí.
cipotillos con los pantalones abajo como que son cholos, con parejas pampers, orinados, los aguados, imagínense. Pero cuántas cosas se ven hoy en las congregaciones. Dios tenga misericordia. A su nombre. Mujeres, hermano, con pantalones bien apretados. Faldas que olvídese que se les revienta la chida, la bomba. Yo no sé cómo hicieron para meterse esa falda. Y unos grandes tacones de 12 centímetros. Y uno dice, Dios mío, las coristas ahí cantando, exhibiendo su cuerpo a los demás. Y lo tremendo es que los pastores que los pastorean se llevan el taco y dicen que son doctores en la palabra, que son hombres preparados en teología. Y yo cuando llego a sus congregaciones, hermanos, que yo sé que son hombres que han estudiado, que se han preparado, algunos de ellos, y digo, bueno, y estos personajes, ¿cómo es que ostentan tener un certificado teológico? ¿Cómo es que ostentan decir que son licenciados o doctores en la escritura y no pueden ver esa Jezabel que está allí, toda pintada, hermano, con la ropa bien apretada, que tuvo que usar aceite tras uno para metérsela, que no entiende que una mujer de Dios tiene que vestirse con pudor, con decoro y con modestia, como enseña la palabra? ¿Acaso no ha leído la escritura? ¿Acaso no ha leído lo que Pablo le dice a Timoteo? ¿Cómo tiene que vestir una mujer de Dios en el Evangelio? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Ahí está, ahí la Biblia le enseña cómo tiene que vestir una mujer de Dios. Yo no le vengo a hablar de pantalón, yo le vengo a hablar cómo tiene que vestir una mujer de Dios. Pudor, decoro y modestia. Pudor, sentir vergüenza de exhibir tu cuerpo a los demás. Hermano, yo no lo estoy exhibiendo, yo no ando chulona, yo no ando pelada, hermano. Sí, pero la falda que ande como que ande pelada, como que ande desnuda. Todo se le mira. Si la piel es blanca, pues aunque ande una falda roja, pero se le mira el cuerpo. Porque la figura femenina es diferente a la figura masculina. Entonces aquí está el detalle, esto es lo que digo y lo bueno, cómo es posible. Hombres preparados en la palabra y ostentan decir que son tremendos maestros en la escritura y no pueden entender la manera como Dios quiere que el pueblo esté. Los líderes, los diáconos caen en adulterio, pero como dan diezmo y los tienen participando en un liderazgo. ¿Acaso no entienden que el diácono tiene que ser irreprensible marido de una sola mujer? No entienden lo que dice la escritura, que estos son perros en los altares, líderes que no tienen amor y respeto por Dios, sino que lo que les importa es el dinero que le entra a las arcas de la iglesia. A su nombre. Y perro está en la Biblia por si no le gustó. ¿Sí? Ese versículo que a usted le gusta mencionar por lo que se van del Evangelio. Como el perro que volvió al vómito, como dice el verdadero proverbio. Lo que dice el apóstol Pedro, cuando dice, como el perro vuelve al vómito, y la chancha, la puerca revolcada a revolcarse en el cieno. Oiga, así muchos han vuelto al pecado. Pero ese versículo que nosotros se lo adjudicamos a los descarriados, no es para ellos, hermano. Lea bien el contexto de la palabra. Nosotros pensamos que es para los que andan chupando allá afuera, para el que anda con el leño de marihuana que volvió otra vez a la drogadicción. No, no es para ellos. Estos ya son pecadores ya declarados completamente. Cuando la palabra, cuando este hombre de Dios habla acerca de estos personajes, está hablando de los falsos maestros, hombres que todavía están en los púlpitos enseñando, pastores que todavía están en el púlpito enseñando, pero ya se casaron 3 veces. En otras palabras, ya son adúlteros, cipotes en fornicación, aunque son evangelistas, pero están en fornicación. Estos son perros que volvieron otra vez al vómito. Estos son chanchos que se han revolcado en el lodo. ¿Por qué? El problema no es que solo cayeron, sino que después de caer, como el niño bonito, quieren seguir enseñando. Después que se han revolcado en el lodo, Dios reprenda al diablo. No podemos tocar a Dios con abrazo y rabacando la vaso jamás. No podemos tocar a Dios con mano sucia. Lo de Dios es santo y hay que darlo en santidad a su pueblo esta palabra. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Pero nosotros no, a los que andan descarriados, no. Aquel que está dentro de la iglesia.
y no quiere reconocer su pecado. Como el chucho ya está tragándose el vómito otra vez, lo que antes desechó, lo que antes lo vomitó en el mundo, se lo volvió a tragar otra vez el ingrato. Empieza a leer el capítulo 2 desde el principio para que se dé cuenta de quién está hablando. Algo muy bueno que no lo voy a negar, pero uno lo aprende en el instituto bíblico. Cuando estudia el libro de hermenéutica, el arte de interpretar los textos. Uno sabe bien que no puede ser doctrina de un texto. Un texto sin contexto se vuelve un pretexto. Sencillo. A su nombre. Y algo muy importante. En el contexto de un versículo, el que tiene que saber cuál es el marco histórico de ese versículo. Y cuando usted estudia e indaga de quién está hablando aquí el apóstol, usted se da cuenta que son falsos maestros. Y el apóstol comienza a hablar que así como hubieron falsos profetas en el tiempo del ayer, así se levantarían maestros en los últimos tiempos. Y es donde finaliza diciendo que como el perro se vuelve al vómito y la puerca a revolcarse en el cieno, así estos nuevamente vuelven al pecado. Pero el problema es que no solamente cayeron en pecado, sino que después de caer en pecado quieren seguir liderando como que nada ha pasado. Quieren seguir ministrando como si nada ha pasado. Y cuando se le levantan hombres, hermanos, con carácter, con celo de Dios, estos personajes dicen: no me juzguen para que no sea juzgado. Les gusta usar palabras fuera de contexto. Cuando la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgado, Jesús está hablando de aquel que juzga hipócritamente. Váyase al contexto de la palabra, y el contexto de ese versículo dice que tenemos que juzgar con justo juicio. ¿Cuál es el justo juicio? Es el de la palabra. Es el de la palabra. Hay que llamar adúltero lo que es adúltero. Hay que llamar fornicación a lo que la Biblia le llama fornicación. No podemos cambiar la palabra. A su nombre. A su nombre. Pero aquí está el detalle. Usted sabe bien que usted puede usar la misma Biblia para defenderse usted solo. Usted puede usar la misma Biblia, la saca del contexto, la adultera, y usted la puede usar para defenderse. Claro, el que no ha estudiado va a decir: tiene razón mi pastora. Porque él se para y dice: hermanos, ustedes saben que la sierva Petronila me abandonó. Grandes pruebas he pasado, hermano. 3 siervas se me han ido. Pero Dios es fiel porque ya tiene la 4ª preparada, hermano. Entonces, el manojo de cabros que ya iban a decir: ¿cómo Dios ama a nuestro pastor que ya tiene la 4ª preparada para él? Y aunque usted lo escucha como será cierto, si usted se diera cuenta de las iglesias liberales lo que pasa, se quedará asustado. Se quedará asustado. Su servidor conoce aquí en Estados Unidos pastores. Aquí en California. Ella lleva 3 matrimonios, pastores. 3 matrimonios. Iglesia grande, mega iglesia. Pero como la gente está dormida, no dice: no juzguen el ungido de Jehová. El ungido de Jehová. Si ese ya cayó en adulterio, ese es un tumbo en el púlpito, hermano. Sí. Porque cuando David menciona que Saúl era el ungido de Jehová, no está hablando de un pastor, está hablando de un rey político. Vámonos a la gracia, vámonos a la gracia. ¿Cómo le llama la palabra a los que le dan la espalda a Dios? Vámonos a la gracia. ¿Cómo le llama la Biblia? Ministros de Satanás. No le llama ungidos, no. Ministros de Satanás. Perros. Chanchos. Imagínense. Entonces, aquí está el detalle. La gente que está dormida fácilmente cae en los engaños del enemigo. Pero aquel que conoce la Escritura, como decimos allá, no le dan a tal con el dedo, hermano. No. Cuando aquel que tiene seriedad y estudia la palabra, no le dan a tal con el dedo.
sabe perfectamente dónde está parado. Y él sabe muy bien que la Biblia no la podemos, aunque quieran adulterarla, la Biblia es veraz. La Biblia es su propio intérprete. No hay que andar interpretando con pensamientos humanos. La Biblia, que fue revelada para el ser humano, fue inspirada por el Espíritu Santo y ya tiene intérprete. Y el intérprete es ella misma, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Cuando dicen amén esta noche, lo que la iglesia tiene que hacer es sujetarse a la palabra, mantenerse en la palabra, consagrarse para la gloria de Dios y poder valorar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¡A su nombre! Ahora, aquí está el detalle. El escritor de los Hebreos le dice: después que ustedes voluntariamente han caído en pecado, después de conocer la verdad, ya no hay más sacrificio. Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino que lo que viene, una horrenda es una horrible expectación de juicio. Viene un juicio venidero tremendo y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, imagínense usted, los hebreos, los judíos, los que eran listos, ellos estaban acostumbrados a fallarle a Dios y tapar el pecado con un sacrificio de animalito. Por eso es que algunos de ellos, cuando de aficionados llegaron al Evangelio, se dieron cuenta que en el Evangelio las cosas son serias, hermano. Se dieron cuenta que en el Evangelio aquí no te andas jugando. Se dieron cuenta que los judíos que llegaron de aficionados se dieron cuenta que aquí ya no hay 2 ni 3 sacrificios. Fue una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ahora, pero por lo que están diciendo, sí, hermano, pero la Biblia dice: hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tiene a Jesucristo el Santo, o a Jesucristo el Justo. Eso dice la Biblia, hermano Edwin. Ahora, ¿quién dice eso? El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en su primera carta de Juan. Ahora, ¿pero de qué pecado está hablando Juan? Si en su misma carta dice: el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Entonces, ¿de qué pecado es que está hablando Juan? No está hablando de pecado de la gente que se anda revolcando a cada rato. Porque hay gente que agarra la sangre de Cristo como servilleta para pecar. A su nombre. No, estamos hablando, escúchalo bien, alguien que valora el sacrificio de Cristo va a mantenerse firme. Y aunque él bien sabe que es débil, porque usted sabe que nosotros somos débiles, ¿verdad? ¿Cuántos son débiles en este lugar? Sí, somos débiles, eso lo dice la Biblia. Pablo se consideraba débil, pero aquí eso dice la Biblia: el débil diga, fuerte soy, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y eso es lo bonito. Entonces, ahora, pero el débil es aquel de que cuando ya no puede, acude al refugio que se llama Cristo. Ese es el débil. El débil es aquel que, hermano, sabe bien que hay un diablo ahí que quiere, y él está jovencito, está soltero, y dice: Señor, ayúdame, papá. Ya mira y no me da agua esta dipota, papá, pero mira, yo no quiero fallarte. Y si hay un sentimiento humano, Señor, arráncalo de raíz si esto no te conviene. Pero lo piensas 1000 veces para fallarle a Dios. Ese es el débil, aquel que busca el rostro del Señor. Dame la fuerza, Padre, para guardarme para ti. ¿Por qué le digo esto? Porque todos recibimos ofertas, todos, hermano, todos. Todos. Recibimos momentos de ataque. Y usted sabe, y es duro, hermano. Aquí en la iglesia es fácil alabar a Dios. ¿Cuántos somos guerreros? Amén. ¿Cuántos son más que vencedores? Amén. ¿Cuántos tienen la victoria? Amén. ¿Cuántos tienen al diablo bajo los pies? Yo lo tengo. Dicen, aquí es fácil. No, si aquí danza y me hablan lengua. El detalle es cuando tiene la varilla frente a usted y le baila como gata media embarabucada. Ese es el problema. Ahí es donde tiene que demostrar quién es hombre de Dios. Ahí es donde se demuestra quién es siervo de Jesucristo. Aquel que no se arrastra en el pecado, sino que se mantiene y se consagra para la gloria del Señor. A su nombre. A su nombre. Ahí donde el débil dice: Señor, ayúdame. Ayúdame. El hermano predica así porque nunca le salió nada si le contara. Feo, pero el diablo no mira lo feo que uno. El diablo mira lo que es la gracia que Dios le ha regalado a uno. Aunque para mi esposa soy guapo, soy hermoso. A su nombre.
Ahora, entonces vienen momentos, hermano, en que el diablo, olvídese. 17 años, el cipote, 17 años en la escuela. Y me quedé leyendo la Biblia. Y de momento se levanta una Dalila por ahí que decía que era testiga de Jehová, entre comillas. Y yo estaba leyendo la Biblia en mi pupitre. Se levanta y me dice: hermano, cerró la puerta. Soy toda suya, demuéstrame que usted es hombre. Ay, hermano, 17 años, con toda la adrenalina de una juventud. Y aquí es donde uno dice: Señor, ¿usted cree que iba a reprender? Te reprendo, Satanás, fuera en el nombre de Jesús. No, como dicen ahí, patas, ¿para qué te quiero? Mejor que digan: aquí corrió y no aquí quedó. No dice yo, no dije yo aquí, me levanté, no creas que me puse ahora a Satanás. No, agarré mi Biblia, dije: Dios le bendiga, Cristo le ama, abrí la puerta y vámonos de aquí, que el diablo me va a matar. Mejor que digan: aquí corrió y no que aquí quedó. Ay, no podemos fallar al Señor, hay que guardarnos para papá, hay que tener la vestidura limpia, hay que estar consagrado, hay que valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuándo pueden dar un gloria a Dios esta noche? ¿Cuándo pueden dar un gloria a Dios esta noche? ¡A su nombre! Esto es así, hermano. No predicamos así porque no, si el diablo está en cada río, le ha salido a uno en tanga y de diferentes maneras. Pero aquí está el detalle: cuando usted valora que usted no vale 2 plátanos ni 3 tomates, usted sabe que alto precio se pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Usted dice: no, hay que guardarnos para Dios, no le puedo fallar al Señor. Y sobre todo cuando alguien conoce la palabra, cuando tiene conocimiento de la Escritura, ¿cómo va a caer en pecado voluntariamente? No está pensando: me voy a reconciliar. Gente que se reconcilia hoy y peca el lunes, se reconcilia martes y peca el miércoles. No, usted está jugando con la gracia. No puede jugar en la gracia, porque pronto viene juicio de Dios para su vida. No podemos tener por inmunda la sangre del Cordero. No podemos tener por inmunda la sangre del Cordero. Hay que valorar el último sacrificio perfecto, que es Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Mira el que está en la par suya. Serio está. Serio. Gloria a Jesús. No sé si de bravo o de nervioso. Créame que dígame del nombre, yo lo llamo por nombre, hermano. Gloria a Jesús. A su nombre. Más nervioso, mira las orejas bien calientes, rojitas. Aleluya. Gloria a Dios. Reposa, siervo, reposa, dile: tranquilo. Ya no hay más sacrificio. Aquí está el detalle. ¿Qué es lo que les quiere enseñar al escritor a los hebreos? Esto no es como antes. Antes fácilmente se ensuciaban la boca, ya agarraban un sacrificio, un animalito, ya se lo limpiaban tranquilo. Caían en pecado, tranquilo. Un cordero, ya Jehová me perdonó. No, dice el escritor a los hebreos. Aquí ya no. Si voluntariamente pecan después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por su pecado, sino una horrenda expectación y de hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios. Ahora, mire lo que miran desde el cielo cuando alguien voluntariamente, conociendo la palabra, se revuelca en el pecado. Mire lo que miran desde el cielo. Váyase conmigo, por favor. Verso 29 del capítulo 10 de Hebreos. Hace una pregunta el escritor a los hebreos y dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que dice, ¿el qué? Pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahora, ¿qué miran en el cielo
Cuando uno voluntariamente, conociendo la palabra que eso es pecado, y voluntariamente se revuelca en el pecado, que mira en el cielo, que el cuerpo de Jesucristo, ensangrentado por ti y por mí, está en el suelo y el ingrato lo está pisoteando. Ese es el panorama que se ve en el cielo. Como quien dice, que dice el Padre, mi Hijo lo santificó con su sangre. Mi Hijo lo justificó con su sangre. Lo redimió. Y ahora dice el Padre, después que fue limpiado, fue santificado, se atreve a pisotear a quien murió por él en la cruz del Calvario. Esto es lo que se ve en el cielo. ¿Cuánto mayor crees que tendrá aquel que pisoteare? Imagínese, hermano, el Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, de la cual fue santificado, fue justificado. Entonces, el escritor de los Hebreos le quiere decir, en la ley ustedes pecaban y como eran listos, llevaban un sacrificio y ya su pecado era tapado. Pero en la gracia, cuando ustedes se revuelcan en el pecado, están viendo que ustedes están pisoteando al Hijo de Dios. Y la sangre inmaculada, la sangre bendita, santa, que Cristo derramó en la cruz del Calvario, ustedes la están teniendo como sangre inmunda. Como sangre inmunda. Como que nada hayan hecho por ustedes. Este es el panorama que se ve en el cielo. Por eso dice el escritor de los Hebreos, ¿qué castigo cree que van a recibir ustedes? ¿Ustedes creen que se van a librar? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la gente cree que el estar en la gracia es como tener oportunidad para pecar. Y ahora tenemos pastores en adulterio, evangelistas en adulterio. Y lo tremendo es que los sinvergüenza, ya mucha gente sabe que han pecado, pero no se quieren sentar en disciplina. Ahora que está el detalle, hermano Edwin, y usted cree en la restauración. Yo creo en la restauración, hermano, yo creo. Si alguien se humilla, mira hasta dónde llega la misericordia de Dios. Yo creo que Dios lo perdona. Yo no es que estoy en contra del perdón y estoy en contra de la restauración. Yo creo en la restauración. Pero el celo que tengo es que cómo es posible, hermano, miren, conociendo la palabra, se supone que lo que tienen que ser ejemplos son los líderes, hermanos, hombres que tienen que ser el ejemplo al pueblo. No estamos hablando de cualquier vagabundo, no, un hombre que conoce la escritura, una mujer que conoce la palabra, que no está para hacer piedra de tropiezo, está para bendecir al rebaño, para bendecir al pueblo con la palabra. Y cómo es posible, hermano, que está pisoteando la sangre del cordero donde nadie lo mira, está haciendo cosas que no lo respalda la palabra, donde nadie lo está mirando, le está faltando de respeto a Dios. Créame, de Dios nadie se burla, a Dios nadie le mira la cara de bobo. Dios es un Dios santo y santidad pide del pueblo, aunque no le guste lo que estoy enseñando. Pero esta noche sé que a alguien lo voy a despertar con la palabra, a alguien lo vamos a sacar del lodo del pecado y lo vamos a limpiar con la palabra pura, la palabra poderosa. Esta palabra purifica porque es pura. A su nombre, a su nombre.